Y compañeras, compañeros, primero que todo, pues agradecerle a Olman y a los compañeros y compañeras de ADEM la invitación a participar en este congreso. Para mí es motivo de muchísima alegría, es un orgullo y pues encantado de poder participar. La idea de la charla es proponer un espacio para la reflexión, para el debate en cuanto a la situación que vivimos hoy en día en la educación costarricense. El título de la charla es Liderazgo institucional en el contexto de la transnacionalización de lo educativo. Vamos a tratar de comprender el concepto de transnacionalización de lo educativo en un contexto de globalización, de neoliberalismo y sobre todo de políticas públicas y políticas educativas que están ligadas a una lógica del mercado global y que por ende reducen lo educativo a prácticas meramente de inserción en el mercado global y en la lógica de acumulación global. Esto es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy. La charla va a tener digamos, como cuatro momentos. En un primer momento vamos a analizar el contexto histórico, vamos a tratar de entender brevemente qué entendemos por neoliberalismo, globalización y sobre todo este concepto de transnacionalización. Vamos a ver qué implican las políticas educativas y la transnacionalización de la educación costarricense, cómo las políticas educativas en Costa Rica han ido orientando el quehacer educativo y lógicamente que esto impacta en la labor de los administradores y las administradoras educativas y lógicamente en la mediación pedagógica en lo que ocurre en las aulas. Vamos a reflexionar sobre la situación que vivimos en cuanto a la educación. Se han hablado de crisis educativa, de apagón educativo, pero realmente la pregunta que nosotros nos hacemos y por ende el emplazamiento que nos hace esta situación en cuanto vamos a ver, al papel político que tenemos las personas educadoras en cuanto a la situación que se vive de la educación. ¿Es una crisis de la educación o es una crisis del modelo de desarrollo que nos ha empujado a la situación que tenemos? Y finalmente, unas reflexiones más en clave de preguntas generadoras desde la lógica de Freire, ¿verdad? En cuanto a cómo debe ser el liderazgo de la institución, el liderazgo institucional, ¿verdad? El liderazgo de la persona administrador educativo en esta disputa de lo educativo como tal. Bien, brevemente en esta parte de la historia no voy a tratar de tardar mucho. Vamos a entender que el proyecto neoliberal, más que un proyecto económico, que obviamente lo es un proyecto también antropológico y cultural, un proyecto político, económico, antropológico y cultural. Cuando decimos que es un proyecto antropológico, decimos que el neoliberalismo intenta reconfigurar lo que implica el ser humano, el comportamiento, lo cultural, las relaciones sociales, etcétera, etcétera, bajo una lógica del individualismo, del consumo, de la mercantilización y por ende requiere que la educación se supedite a esta lógica. El neoliberalismo, por ejemplo, Fernando Escalante Gonzalvo, históricamente lo ubica muchísimo más atrás de lo que generalmente en el tiempo, de lo que se suele entender como la década de los 70. Realmente es el coloquio de Littman y la Sociedad del Monte Peregrino, los momentos fundacionales del neoliberalismo en Costa Rica, en el sentido de que vamos a ver que son los momentos en que se va a establecer el planteamiento de sus principales premisas ideológicas, políticas y sobre todo su estrategia. Se va a ir delimitando la estrategia mm, de cómo se va a implementar a partir sobre todo ahora sí de la década 70. Ahorita vamos a ver. ¿Me están escuchando? Yo creo que me quedé pegado en la computadora. Sí, señor. Sí, se escucha perfectamente. Sí, sí, entonces es un problema de acá. Vamos a ver.
Eh, Jamer está por allí, es que no se le escucha. Así que tenemos un problemita de conectividad con Jamer, entonces démosle un momento. Flor, tal vez nada más indicarles a todos que ahí está el formulario solo de asistencia, que lo pueden ir completando. Mientras, ahora más tarde, ya viene el formulario de evaluación de las actividades, que es otra cosa. Este es el formulario de asistencia para efectos de la DEM, de la constancia de participación. Ya esperamos un momento con un problema de conectividad con Jamer, ya es integrarse nuevamente. Sí, sí, ya se reintegra ya. ¿De qué pasó aquí? Todo se va. Eh, Cada de- rato se va. Demos un momentito, por favor, para que él se pueda volver a conectar. Un momento, ya estamos retomando. Parece que el expositor tuvo problemas de conectividad, ya se va a integrar nuevamente. Denos un momentito, por favor. Ya tenemos Ya nuevamente. ya Adelante, estamos por Jennifer, para acá. compartir Sí, de nuevo. mil disculpas, es que me sacó el Zoom y bueno, vamos a retomar entonces la charla y las disculpas del caso, compañeras, compañeros. Ok. Sí, muy bien.
Hablábamos que el surgimiento del neoliberalismo tiene lugar a partir de 1937 y 1945 en lo que se denominó el coloquio de Littman, en donde una serie de economistas austriacos, alemanes y con la participación posteriormente de economistas norteamericanos, estadounidenses, empezaron a hacer críticas fuertes al liberalismo clásico, al liberalismo expuesto por Spencer, por David Ricardo, por John Stuart Mill, el liberalismo de dejar hacer, dejar pasar. La idea que ellos planteaban es que siempre la sociedad, el colectivo, va a buscar defenderse del mercado, de alguna manera, interponiendo valores religiosos, estableciendo valores ecológicos más adelante, estableciendo derechos y libertades políticas, la mayoría de constituciones políticas de los países a partir de la segunda mitad del siglo XIX en adelante y sobre todo con el auge del liberalismo económico como filosofía, empiezan a establecer libertades individuales, derechos individuales en las diferentes constituciones. Esto de alguna manera viene esta institucionalidad que se constituye a partir del liberalismo en lo político, viene a generar como una barrera, como una limitante a la acumulación económica. Por eso ellos el pensamiento neoliberal parte de que se requiere un Estado fuerte. Contrario a lo que se piensa generalmente sobre el neoliberalismo, el Estado requiere ser fuerte para que el Estado refuncionalice y pueda contener y pueda garantizar los procesos de acumulación por una parte y pueda contener el malestar social propio de esta lógica de acumulación y de precariedad, de desigualdad que genera el neoliberalismo. La consigna es que la economía debe estar por encima de toda consideración moral, religiosa de cualquier orden. Y la idea es que se dé un impulso a la mercantilización. Posteriormente, en 1947, cuando se desarrolla, después de la Segunda Guerra, la conferencia del Monte Peregrino, la idea es empezar a constituir una hegemonía a nivel mundial de este ideario neoliberal. Y la idea es que se establecieran institutos, fundaciones, eh, y sobre todo aquí adquiere un papel fundamental y es algo que todos y todas hemos escuchado, el rol que juegan la Universidad de Chicago, que posteriormente de ahí van a surgir los Chicago Boys, que van a tener un papel determinante en Chile, sociedades como la Sociedad Atlas. Y la idea es establecer, y esto es algo muy importante porque empieza a tener una relación con lo educativo. Lo que se pretende es establecer un sentido común neoliberal mediante soluciones simples para problemas complejos. Una de las cosas que el neoliberalismo, que caracteriza el neoliberalismo, es que en la práctica todas sus ideas, aparte que han necesitado ser impuestas por la fuerza, no han devenido históricamente en los resultados que proyectaban o prometían en su relato político. Es decir, el neoliberalismo ha prometido aquel famoso derrame, aquel famoso que el crecimiento económico va a terminar permeando a los distintos sectores de la sociedad, pero lejos de eso, en lo empírico, en la realidad de lo que ha ocurrido en la historia, el neoliberalismo ha agravado la precarización, la desigualdad, ha aumentado la pobreza, ha concentrado el poder y el dinero en pocas manos y ha generado toda una serie de problemática, toda una descomposición social. Hoy lo vemos en una de sus manifestaciones que tiene que ver con la lógica de la globalización, que más adelante vamos a hablar. La globalización, producto de un replanteamiento del modelo de acumulación capitalista, implica tratar de romper con los límites que la institucionalidad democrática le establece al mercado, es decir, al principio económico sobre cualquier otro principio, sea social, educativo, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva, esta sociedad del Monte Peregrino intentó establecer esta lógica. Todavía se siguen reuniendo. En 1981, 1982 llevaron a cabo una reunión en Chile muy famosa,
Y la idea es que estos referentes teóricos, por ejemplo, del coloquio de Lippmann, von Hayek, Roger, Walter Lippmann, Michael Polanyi, Wilhelm Röpke, Jacques Rueff, por citar algunos, y ahorita vamos a ver otros que van a tener un papel determinante, son algunos de los referentes teóricos. Ahora bien, el neoliberalismo se empieza a consolidar, la consolidación histórica, porque esto fue entre 1900... finales de la década de los 20, 1947, el coloquio de Littmann y la conferencia del Monte Peregrino, fue como el banderazo de salida de las premisas teóricas, epistemológicas, filosóficas, es decir, del planteamiento ideológico del neoliberalismo. No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial, es otra corriente económica la que va a tener un papel determinante y va a configurar prácticamente las economías de Occidente, que es el keynesianismo. John Maynard Keynes va a tener una influencia fundamental en el desarrollo de las economías de Occidente a través de la intervención del Estado, lo que nosotros y nosotras conocemos como el Estado del bienestar, que Costa Rica constituye su proyecto de la Segunda República a partir de esta lógica, una lógica donde el Estado va a tener un papel redistributivo en el capitalismo. Es un capitalismo que busca de alguna forma contener en el contexto de la Guerra Fría la influencia que tenía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que el auge de muchos países y muchos procesos revolucionarios en Asia, en África, en América Latina habían tenido. Los artífices de la consolidación histórica del neoliberalismo lo podemos ver, entre muchos otros, en estas tres personas. Ronald Reagan, Margaret Thatcher y sobre todo uno de sus ideólogos más influyentes, Milton Friedman. La década clave para entender la consolidación histórica del neoliberalismo es la década de 1970. Esta década, como lo han planteado diferentes autores, va a tener un papel determinante en modelar el mundo en el que vivimos hoy. El mundo de la globalización, el mundo de las tecnologías, el mundo de la sociedad de la información y el conocimiento se va a fraguar, se va a constituir en la década de 1970. Sus repercusiones se van a ver en las décadas posteriores, pero es este momento en donde van a darse una serie de situaciones históricas como una devaluación del dólar, el abandono por parte de Richard Nixon del patrón oro, la crisis de los energéticos, la crisis del petróleo, una recesión mundial que va a provocar a la postre en los años siguientes la crisis de la deuda externa de América Latina y una situación que muchos autores han denominado como destanflación, que es un estancamiento de la economía, pero con inflación. Es decir, algo que en apariencia es contradictorio va a generar una situación de profunda crisis, siendo el escenario propicio para la adopción de las medidas neoliberales. Es decir, el contexto propicio para que aquellas ideas que en los 60s, en los 50s fueron marginales, como eran las ideas del neoliberalismo, las ideas de Lippmann, las ideas de von Hayek, etcétera, etcétera, en la década de los 70 van a encontrar una situación histórica global propicia para que se empiecen a aplicar y que ofrecían, como les decía anteriormente, aparentemente soluciones simples, fáciles de comprender para problemas complejos, pero que esa solución es simple, como decir, el mercado se regula solo, o decir que hay una lógica del derrame, si hay mucho crecimiento y si hay acumulación de riquezas y si hay cercenamiento de derechos laborales, hay flexibilidad y van a venir los inversores y la sociedad va a vivir mejor, a la postre han demostrado en la historia, prácticamente sin excepción alguna, que no han funcionado y que lo que han generado es pobreza, crisis educativa, crisis de los modelos de seguridad social, etcétera, etcétera. Cuando se da esta crisis, la OPEP va a tener una situación hegemónica clave. La Organización de Países Productores de Petróleo va a ser un agente clave en estos procesos y los estados van a empezar o van a necesitar, lógicamente, al haber una gran cantidad de dinero, de liquidez en producto de esta acumulación de la OPEP, de asumir créditos a muy baja tasa de interés. Entonces, lógicamente, para poder sostener el modelo del Estado keynesiano, el Estado del bienestar, la mayoría de los países, hablemos del contexto nuestro, de Latinoamérica, Centroamérica, va a endeudarse. Esto va a implicar que
se genere la crisis de la deuda a partir de la década de los 80. No obstante, es con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile que se va a dar como el momento histórico, el laboratorio perverso del neoliberalismo, con lo que se ha denominado la doctrina del shock, la Operación Cóndor, ¿verdad? Una dictadura atroz con millones, con miles, perdón, de personas torturadas, miles de personas desaparecidas, el horror, el terrorismo de Estado en su máxima expresión. Esta situación, y aquí vemos ejemplos que siempre la lógica neoliberal, las lógicas autoritarias, tienen por escenario y tienen como una de sus estrategias fundamentales atacar lo educativo, atacar lo cultural, despresupuestar, deslegitimar, marginalizar la intelectualidad, marginalizar lo académico. Y se ve en acciones tan simbólicas como la quema de libros. Hoy vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump está prohibiendo, está haciendo una especie de lista inquisitorial de textos prohibidos de leer en las escuelas y en los colegios, aparte de toda la represión y todas las movilizaciones que esto ha convocado. Vemos, por ejemplo, en El Salvador Bukele que habla de que hay un estándar del corte de cabello, de una serie de cosas que van más allá de lo pedagógico y que tienen otra lógica que es totalmente diferente, que es una lógica de control autoritaria que va de la mano con la percepción que tiene el neoliberalismo en cuanto a lo político. ¿Cómo llegó a establecerse esa universalización del neoliberalismo? Eso tiene que ver, lógicamente, con la influencia de los Chicago Boys, con la utilización, como les decía antes, de modelos simples, fáciles de comprender, pero inexactos ante el contexto. La construcción de un sentido común a través de los medios de comunicación colectiva y aparatos culturales. ¿Cómo lo hemos visto en Costa Rica? ¿Cómo lo hemos visto de cara a nuestra actividad magisterial? Los empleados públicos son unos vagos, los maestros tienen muchas vacaciones, no tienen derechos, tienen privilegios, en educación no se invierte, se gasta. Es decir, los medios de comunicación hegemónicos, los medios de comunicación comerciales, privados, han desarrollado toda una lógica eh, de comunicación para instalar en la mentalidad del costarricense el sentido común. Hoy vemos que cuando hay una amenaza de un atentado en la Universidad de Costa Rica, vemos muchísimos comentarios en redes sociales en donde la gente aplaude y se alegra. Claro, eso no es algo que se construye en un año, en 2 años. Eso es algo que lleva décadas construyéndose. Ese sentido común de prerrogativas en donde lo público es deficitario y lo privado es de calidad. Cuando vemos que en este país el aporte de las universidades, el aporte del sistema educativo público son los que han posibilitado el desarrollo y las oportunidades de movilidad social, las oportunidades de crecimiento económico para muchas familias, etcétera, etcétera. Una cita que siempre llama la atención tiene que ver con algo que Friedrich Hayek mencionaba el 9 de abril de 1981 y que que resume, creo yo, cómo funciona el neoliberalismo y lo vamos a ver posteriormente en lo educativo. Decía Hayek en el periódico, en el Mercurio, que es un periódico de la derecha chilena, decía, evidentemente las dictaduras entrañan riesgos, pero una dictadura se puede autolimitar y si se autolimita puede ser más liberal en sus políticas que una asamblea democrática que no tenga límites. La dictadura puede ser la única esperanza, puede ser la mejor solución a pesar de todo. Vemos cómo el neoliberalismo es totalmente enemigo de la democracia. Es decir, el escenario propicio para que existiera el neoliberalismo en América Latina y en el mundo fue a través de una dictadura, fue a través de suprimir las libertades individuales. Ojo con esto, que en el debate actual de la política en Costa Rica se está hablando. Supresión de las libertades individuales, la libertad de reunión, la libertad de participar, de movilizarse, de opinar, de escribir, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Volviendo al contexto amplio de América Latina, la crisis de la deuda es uno de los elementos más determinantes. Aquí vemos cómo en este contexto, cuando se habían colocado créditos y a partir de esa estanflación que hablábamos anteriormente, colapsó los modelos de acumulación y las tasas de interés se elevaron muchísimo, los países de América Latina se vieron imposibilitados de pagar la deuda. En 1982, con el presidente Portillo en México,
se declara que México no puede pagar la deuda externa. Aquí nosotros tenemos una crisis de la deuda. En este contexto intervienen los, las instancias supranacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, con los famosos programas de ajuste estructural, que prácticamente es una forma de decir, bueno, yo te presto dinero, pero usted supedita su política económica, su política social a estos ajustes. Y aquí lo vimos claramente con una serie de privatización de empresas públicas, privatización de recursos públicos, liberalización de la banca, reducción del tamaño del Estado en función de su rol de distribución de la riqueza, no en su rol represivo, porque el gasto, la inversión en la seguridad, en los ejércitos, en la policía, para reprimir las manifestaciones, o la inversión en los procesos de vincularse a la lógica de acumulación global. Veamos en Costa Rica el caso de COMEX, de distintas instancias que están ligadas a las exportaciones, más bien recibieron muchísimo más recursos. Recortes del gasto público, desregulación del mercado, políticas de austeridad o austericidio, como muchos le dicen, y finalmente la lógica de los de libre comercio. El neoliberalismo ha sido tratado por diferentes autores, y esto es importante porque mucha gente, sobre todo del pensamiento antisindical, antiobrero, antimagisterial, dice que el neoliberalismo simplemente es una invención. No, el liberalismo está, como lo hemos visto históricamente, investigado, estudiado, situado históricamente en su evolución, y hay una serie de referentes teóricos como Herbie, como Foucault, como Wendy Brown, que hablan de que el neoliberalismo es una acumulación por desposesión, que habla el concepto de Foucault de la gubernamentalidad, ¿verdad? De ese rol de lo micropolítico que tiene el neoliberalismo y de la participación del replanteamiento antropológico del sujeto empresario de sí mismo. Wendy Brown habla de que el neoliberalismo erosiona los fundamentos normativos de la vida democrática. Bourdieu habla de que el neoliberalismo es violencia simbólica que destruye lo educativo, ¿verdad? Bourdieu entendido como uno de los sociólogos que más ha estudiado el tema de la educación. Bacán habla de un Estado punitivo, de un Estado centauro, y de las racionalidades políticas que implica el neoliberalismo, reduce al individuo a ser meramente un sujeto egoísta, consumidor, empresario de sí mismo, y busca mercantilizar todo espacio de la vida, y por ende los sistemas educativos tienen que supeditarse a esto. Los demás autores, aquí hay un autor clave que es William Robinson, que ahora vamos a ver un artículo que él publica sobre lo educativo, muy interesante, y que desarrolla, entre otros y otras, el concepto de transnacionalización. Pero vemos que por ejemplo, Roderick habla de que el neoliberalismo plantea una trinidad imposible porque busca la integración de lo global, de la soberanía y la democracia. Es decir, esta conjunción de elementos, la soberanía, y lo podemos ver con un ejemplo muy simple. Si un país adopta políticas nuevamente de redistribución de la riqueza, por ejemplo, que apunten a la soberanía alimentaria, vienen las agencias calificadoras del riesgo, que son instancias privadas, pero que operan como los grandes jueces de la economía mundial, y le dicen a Costa Rica, no, usted tiene una calificación alta para el riesgo, entonces no se le puede prestar plata. Es una forma de condicionar a la política pública. Entonces, ¿dónde está la soberanía y la democracia? Claro, la soberanía y la democracia no le sirve al neoliberalismo porque limita, es decir, le establece ciertas prerrogativas a la acumulación del mercado en función de derechos, es decir, de la parte de la normativa, pero también de principios y valores en cuanto a los derechos de las personas, las familias, lo ecológico, y esto lógicamente limita la acumulación. Por eso se habla de una transnacionalización con William Robinson, que busca romper los límites del Estado y refuncionalizar al Estado para que se den estos procesos de acumulación. Las premisas, en resumen, del neoliberalismo es que el mercado es la única solución posible para un equilibrio económico, cosa que se ha demostrado que es mentira. Se pretende mercantilizar toda la vida social individual. Aquí lo educativo juega un papel determinante. Promover la asignación de recursos públicos al sector privado. Concesión de obra pública, por poner un ejemplo. Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. La crisis del 2008, con impuestos de los trabajadores y las trabajadoras, se rescatan a los bancos que habían quebrado, por poner otro ejemplo. El neoliberalismo es doctrinario, no soporta el debate, el análisis científico desde las ciencias sociales, de la economía, porque lo que plantea son
explicaciones fáciles de entender para problemas estructurales y complejos. Es decir, ¿de quién es culpa la inseguridad? De la inmigración. Pero vemos que el informe del Estado de la Justicia reduce al 8% la comisión de delitos por personas extranjeras en Costa Rica. O sea, simplemente no es cierto, pero se repite en los medios de comunicación y se adopta como sentido común. El neoliberalismo es incompatible con la democracia, lo hemos visto, por eso hoy se cuestiona tanto la institucionalidad, el problema de institucionalidad. Y no lo vemos solo en Costa Rica, lo vemos con Bolsonaro, lo vemos con Milei, lo vemos con Meloni en Italia, lo vemos con Abascal en España, lo vemos con Donald Trump en Estados Unidos. La institucionalidad, la democracia, el derecho a la huelga, el derecho a la protesta social, el derecho a la reunión, el derecho a la libertad de expresión. Se persiguen maestros en Estados Unidos, se persiguen presentadores que critiquen. Es decir, realmente la democracia es incompatible, el neoliberalismo es incompatible con la democracia. Intenta desaparecer el interés público, es simplista y modélico, etcétera, etcétera. Premisas fundamentales. Un Estado fuerte, un Estado policial, un Estado policial global, decía William Robinson. Las libertades económicas deben estar por encima de las libertades políticas. Y hay una supuesta, porque es mentira, una supuesta superioridad técnica y moral de lo privado. Bien, hablemos del otro concepto que tiene que ver con lo educativo, que es el concepto de transnacionalización. La transnacionalización es un proceso que tiene que ver directamente con la globalización. Y la globalización, dice William Robinson, que es un concepto esencialmente debatido. William Robinson plantea una teoría del capitalismo global. Habla de 3 dimensiones: una producción transnacional, capitalistas transnacionales y un Estado transnacional. Es decir, un Estado que se refuncionaliza para garantizar la acumulación. ¿Cuándo vimos esa disputa en Costa Rica? En el año 2006-2007 con la disputa por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cierta élite de capital arraigado a la lógica tradicional de acumulación, corporativista de acumulación, entró en pugna con una élite que buscaba la internalización a través del libre comercio y la globalización, saliendo vencedora esta última, que modeló las políticas públicas y educativas del país a partir de ese momento. El capital transnacional es la base de la globalización económica. Lo que se busca son procesos culturales y la integración global de la vida social. En esto lo educativo juega un papel determinante. Por ejemplo, Jesús habla de que el Estado constituye un espacio estratégico para la globalización, porque tiene la capacidad de cumplir con los objetivos específicos gracias al monopolio del poder, ¿verdad? Como se ha definido en cuanto al rol del Estado, y también ofrece un dominio posible de articular. ¿A través de qué? A través de estrategias de acción colectiva, es decir, a través de políticas públicas como la política educativa. Saskia Sassen es otra de las autoras que hablan del concepto de transnacionalización. En este sentido, ella plantea que la participación del Estado es determinante, que se da una cooperación transfronteriza y que entre organismos del gobierno y la lógica del mercado, es decir, instancias supranacionales. ¿Cómo lo vemos en el ámbito educativo? A través de la relación que hoy por hoy existe entre la OCDE y lo educativo, entre la UNESCO y lo educativo, entre el Banco Mundial y lo educativo, entre el Fondo Monetario Internacional y lo educativo, ATC 21 y lo educativo. Es decir, nos han privado de la soberanía en cuanto al establecimiento de las políticas educativas. Entonces, una de las primeras preguntas generadoras que nos hacemos es: ¿cuál es el rol que tenemos que tener los educadores y las educadoras en el país? Ser simplemente implementadores técnicos y reflexivos de un currículo producto de una política transnacionalizada, globalizada y neoliberal, o convertirnos en partícipes, sujetos críticos, políticos, participativos, contrahegemónicos de esta lógica en busca del bienestar de la sociedad. Esa es la clave y ese es el mayor desafío que hoy tenemos como profesores, como profesoras, como directores, como directoras. Los mercados globales, dice Sassen, han logrado producir una lógica que se integra en las políticas públicas, con criterios que definen. Es decir, lo educativo se vuelve una lógica de mercado. Agencias como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, han constituido un bloque histórico que integra a los partidos políticos dominantes, a las élites tecnócratas
y a los funcionarios de Estado en el norte y sur global, junto con intelectuales orgánicos que le han dado un carácter de legitimidad ideológica a estas soluciones técnicas orientadas al mercado, no soluciones sociales, humanistas, culturales. Eh, el Estado no solo excluye lo global, sino que es uno de los dominios institucionales estratégicos, habla Saskia Sassen. Es decir, la transnacionalización de lo educativo la podemos comprender como ese proceso mediante el cual las élites políticas de un país y sus cuadros operativos, institucionales, burocráticos, logran refuncionalizar el Estado en procura de establecer una lógica de acumulación global, es decir, que la educación se postre, se supedite al servicio de la formación de personas que puedan integrarse y otras que van a ser apartadas, esto nos habla William Robinson también, de la lógica de acumulación global. Es decir, la educación y lo educativo solo va a funcionar en cuanto a la acumulación del capital global. Y los que no y las que no se adapten a esa lógica van a ser población totalmente excluida, que el mercado ni siquiera va a contemplar para lógicas de explotación. No van a ser merecedoras ni siquiera de que se les explote. Por eso vemos que cerca del 45%, y es una lógica también centroamericana, cerca del 45% de la economía en Costa Rica está informalizada. Porque es una lógica de acumulación, eso no ocurre porque sí, es porque se han dado cuenta que es una forma de acumulación. ¿Cómo se traduce esto en políticas educativas? ¿Cómo ocurre la transnacionalización del sistema educativo? Lo hemos visto a través de esta articulación entre las instancias supranacionales y las políticas públicas, es decir, las élites políticas y los cuadros tecnócratas, burócratas de las instancias educativas, culturales, en donde, claro, no sin existir resistencia, porque la existe lógicamente. Eh, por ejemplo, Atilio Borón, en un texto que se llama Consolidando la Explotación, la Academia del Banco Mundial contra el Pensamiento Crítico, ya por el 2008, plantea que a medida que avanza la mercantilización neoliberal de la educación superior, el ideal clásico que concebía la educación como un proceso para el cultivo y el desarrollo integral del espíritu humano ha sido abandonado y reemplazado por una concepción burda, mercantil, y utilitarista, perdón, de la educación como capacitación para adquirir habilidades, competencias. Esto ya nos resuena, que exige el mercado y asegurar la empleabilidad del estudiante. Ya no es lo humanista, ya no es lo social, ya no es lo cultural, ya no es lo académico, sino que la lógica es del mercado. Una educación que ellos quieren que sea para el mercado. Lo vemos con la disputa del FES, con las críticas que hacen muchos gobiernos autoritarios. Es decir, que es que la educación debe ir orientada a la lógica del mercado. Bueno, sí, pero es una parte nada más. No es el fin único de la educación. No es el elemento teleológico de la educación. Debe ser el propiciar espacios para lo humano, para lo social, para la redistribución, para la justicia, para la investigación, para el impacto social. Ese es el fin humanista de la educación en general. Entonces, en este sentido, vemos que, por ejemplo, este es el artículo que yo se lo recomiendo mucho, El capitalismo global y la reestructuración de la educación, la lucha de la clase capitalista transnacional por suprimir el pensamiento crítico de William Robinson. Él plantea en este artículo, entre muchas otras ideas que vamos a ver, que en la década del 90 se da esta arremetida neoliberal cuando instituciones como la OCDE, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OMC, la UNESCO, etcétera, etcétera, comenzaron a exigir la educación primaria universal, claro, y por eso vemos que los últimos informes del estado de la educación y que el debate de lo educativo pasa por centrarse, no digo que esté mal, pero que es insuficiente, en las habilidades de la lectoescritura y las matemáticas, porque no se habla de la filosofía, de la historia, de la geografía crítica, porque no se habla de las artes, porque no se habla de otras dimensiones de lo educativo que tienen una importancia determinante en la consolidación del pensamiento histórico y social, en la consolidación de la perspectiva cultural, que luego eso deriva en actuaciones políticas determinantes. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa una mano de obra que tenga ciertas habilidades operativas, técnicas, en donde la educación secundaria pase transicionalmente a la privatización y en donde se dé una mercantilización de la educación superior.
vemos que esto es lo que está ocurriendo. Desde 1990 empieza a ocurrir esto. Claro, los resultados los estamos viendo ahora en la mitad de la década del 20 del siglo XXI. Esta receta para alcanzar la privatización debilita, porque busca privatizar los sistemas de salud y educación, busca la liberalización del mercado frente a las regulaciones estatales. Por eso la institucionalidad estorba, por eso la Contraloría estorba. Y no defiendo el modelo burgués de democracia, pero entendido como que ha servido ciertamente como un límite para que las actuaciones autoritarias no concentren y promuevan los procesos de acumulación, de desigualdad, de precarización que hemos vivido en Costa Rica en los últimos años. Eso es algo determinante. En el informe del Banco Mundial en 2003, que esto ya lleva bastantes años, deja claro que ellos buscan una expansión del acceso y los cambios curriculares y estructurales de la educación para que tengan como objetivo preparar a los trabajadores para empleos en la economía global y que la reforma educativa se llevaría a cabo dentro de un marco de políticas neoliberales. Este informe del año 2003 ya nos situaba y nos marcaba el camino de lo que iban a ser las políticas públicas. La reestructuración neoliberal, dice Robinson, abre los sistemas educativos al capital transnacional, tanto como un nuevo espacio de acumulación como un grupo de expertos del propio capital. Buscan convertir la educación en una actividad lucrativa hasta encargar y apropiarse de investigaciones, a menudo financiadas con fondos públicos, generando simultáneamente una nueva e importante fuente de especulación financiera a través de préstamos estudiantiles. En este sentido, estas instancias del carácter transnacional de lo educativo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE con sus recomendaciones entre comillas, que ahora vamos a ver, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación, CRUZA, entre otras, van a tener un papel determinante en estas políticas. ¿Cuáles han sido las influencias globales de las políticas educativas latinoamericanas? El Banco Mundial ha buscado establecer reformas educativas centradas en la eficiencia económica, evaluaciones estandarizadas, ya nos empieza a sonar, rendición de cuentas, educación básica universal como prioridad, ya hablamos de eso, descentralización y alianzas público-privadas, que no es otra forma de canalizar los recursos públicos a la acumulación privada, enfoque en capital humano y competitividad, es decir, principios del mercado y de las empresas en lo educativo. Es un reduccionismo de lo educativo a la lógica del mercado. En cuanto al Fondo Monetario Internacional, condicionamientos financieros sobre el gasto de lo educativo, es decir, yo invierto o les presto para educación si ustedes reorientan la política educativa tal. Ajustes estructurales, lo vimos sobre todo en los años 90 en Costa Rica. Equilibrio fiscal sobre inversión social, la nefasta regla fiscal de la cual estamos siendo oprimidos en este país. Privatización indirecta y autofinanciación de las diferentes instancias, dentro de ello lo educativo, precarización docente y amplias brechas. ¿Por qué? Porque si hay algo que la lógica neoliberal desprecia y ataca, es la academia, la cultura, la intelectualidad y por ende el magisterio. ¿Cómo desacredito y cómo limito el pensamiento crítico? Bajos salarios a los docentes, condiciones precarias, sobrecarga administrativa, limitar el papel del gestor educativo, del líder institucional, de la lideresa institucional, a una lógica de implementar obedientemente, acríticamente, políticas que vienen desde los ámbitos macrocurriculares, sin dejar espacio para un liderazgo pedagógico de la gestión educativa, de la administración educativa. Esto es algo sumamente importante. En cuanto a la UNESCO, sí, por una parte establece el derecho humano a la educación y bien público, pero la limita a esa educación primaria a través de la incursión de lo digital. Algo que en Costa Rica tenemos muy de cerca es la preeminencia de las competencias del siglo XXI, que hoy por hoy son el perfil de salida de nuestro sistema educativo. Transnacionalización a través de universidades, Microsoft, Intel, OCDE, IBM, introducción de habilidades blandas y digitales. No porque estas habilidades estén mal, pero hagámonos la pregunta. Primero que todo, ¿quién tiene el derecho en un
pueblo soberano, en un estado soberano como Costa Rica, de establecer sus políticas educativas. No debería ser producto de la convergencia y el debate democrático entre diferentes interlocutores políticos, educativos, en donde el magisterio tenga un papel protagónico y establezca esas habilidades, o debe ser un copy y pegue de lo que nos dice la OCDE. Las habilidades, pues no están mal, suenan bien. Hablan de pensamiento crítico, pensamiento sistémico, de aprender a aprender, metacognición, perfecto. Pero apoyo mutuo, solidaridad, empatía, el respeto a las ideas ajenas. ¿Dónde están esas otras habilidades? Porque no son habilidades que al mercado y a la lógica de acumulación global les sean muy convenientes. La construcción de una ciudadanía adaptada a la sociedad del conocimiento, la reformulación de lo curricular en la economía digital, porque cuidado con las tecnologías, ninguna tecnología es neutral. Ninguna tecnología, nada es neutral, todo tiene un condicionante político. Lógicamente, hoy Varoufakis habla, por ejemplo, del concepto de tecnofeudalismo, y lo vimos en la toma de posesión de Donald Trump. Los grandes CEOs de las empresas de comunicación, los que controlan nuestra información cotidianamente, son los que están definiendo las líneas políticas a nivel global. ¿Qué hacer ante eso? Entonces vemos cómo operan estas lógicas. La política educativa que tenemos hoy en día, la política educativa y curricular, están permeadas por eso, por los objetivos del desarrollo sostenible, que no están mal, pero que obedecen a esta lógica mercantil, a esta lógica de la acumulación global y que vacían de contenido luchas históricas de movimientos ecologistas, de movimientos de grupos de pueblos originarios de América Latina, de pueblos primigenios, de sectores políticos, de sindicatos, de luchas obreras y campesinas, etcétera, etcétera. Estas instancias de las cuales hemos hablado a través de esta charla han logrado prácticamente determinar nuestro perfil de salida. La dimensión teleológica del sistema educativo costarricense lo dicta TC21. Vean, es un copy y pegue. Maneras de pensar, formas de pensar. Creatividad e innovación. Pensamiento crítico. Resolución de problema. Calcado. ¿Qué me dice esto? ¿Esas dimensiones y habilidades están mal? No, no están mal, serán importantes, pero deben ser las únicas. ¿Debe ser la única lógica por la que el sistema educativo se oriente? ¿O debemos también participar nosotras y nosotros como directores, como directoras, como profesores, como maestros, como maestras? O sea, esa es la reflexión sobre el liderazgo institucional. ¿Cómo organizarnos? Y antes lo decía Olman al inicio, la organización sindical, la organización en general es determinante en este contexto que vivimos, porque los relatos que vienen de algunos grupos buscan responsabilizar al docente, al magisterio de la crisis de la educación. Hablan del apagón educativo por la huelga del 2018, un análisis limitado coyuntural y no ven la perspectiva estructural de la cual hemos tratado de hacer algún atisbo el día de hoy. La OCDE, ¿qué dice sobre educación? La educación es la base para mejores empleos. Su primera línea, en la página oficial de la OCDE, la educación es la base para mejores empleos. Y eso suena bien, pero detrás de esto se esconde una refuncionalización de lo educativo hacia la lógica del mercado global, del neoliberalismo. Competencias de alta calidad. Decía Olmedo Beluche que la pedagogía de las competencias es la pedagogía del opresor. Vamos a ir, bueno, aquí algunas recomendaciones de la OCDE que hemos hablado tal vez en otros momentos: fortalecer estándares mínimos, desarrollar un sistema de información nacional, acreditaciones, los costos, una distribución equitativa de los costos de la educación, es decir, establecer estándares y criterios para la inversión en educación, supeditar lo educativo a esta lógica del mercado. Lo vemos en todos los momentos. Algo muy interesante que nos decía Robinson, que está ocurriendo en Estados Unidos, que ha venido ocurriendo, es sobre la forma, y que estamos viendo en El Salvador y que muchos aquí empiezan a celebrar, es como las clases dominantes han lanzado guerras absurdas contra las drogas, el terrorismo, los migrantes, las pandillas, contra la juventud en general. Es decir, él critica que detrás de este relato de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, habla del contexto norteamericano y los inmigrantes, lo vemos hoy con Trump todavía
más acrecentado, se esconden guerras de control social, de despojo, de criminalización de la protesta social y sobre todo de la persecución a estudiantes y sobre todo a estudiantes que se han organizado en Estados Unidos, racializados, migrantes, feministas, etcétera, etcétera. Este pensamiento de una estética y perspectiva única acerca del corte del cabello y todo, que de entrada, recordemos que el neoliberalismo, explicaciones simples para problemas complejos, la gente dice, sí, es que si le cortan el pelo la educación va a mejorar, porque con el pelo ojalá rapados, entonces que vayan todos, me explico, o sea, lo que hay es una lógica de control, eso no soluciona lo educativo. Lo que soluciona el educativo es la inversión, la mejora en los salarios, que las familias tengan tiempo para sentarse con sus hijos a estudiar, que haya capital cultural en las familias, que tengan tiempo los padres, que hayan mejores condiciones materiales en las escuelas, infraestructura, mejores salarios, mejores condiciones para las personas directoras, para los líderes y lideresas educativos. Entonces, ¿estamos ante una crisis educativa o una crisis del modelo de desarrollo? Es lo estructural, la globalización y transnacionalización de la educación costarricense, la inversión pública en educación en un contexto neoliberal, la actuación de las políticas, actualización de las políticas educativas y curriculares como hemos asistido y estamos asistiendo, desigualdad, exclusión, pobreza, precarización de la sociedad. ¿Existen otras alternativas al modelo hegemónico? Desde lo educativo lo podemos propiciar. Costa Rica, a inicios de la década del 90, era el país más igualitario de América Latina. Para el 2014 se colocó en el 9º lugar a nivel mundial de la desigualdad. Y lo podemos ver en muchos datos en cuanto a la desigualdad. El coeficiente de Gini desde el 91, vea cómo ha crecido la desigualdad en Costa Rica. Y esto lo vamos a ver más adelante, ha seguido una lógica de la evolución de la desigualdad en Costa Rica. Es realmente lamentable. Mientras que en América Latina la coeficiente Gini ha tendido a ir a la igualdad debido a las reformas que se han hecho en América del Sur, sobre todo a partir de los 2000, en Costa Rica la desigualdad ha crecido de pasar de esa posición que nos merecía mucho orgullo a otras instancias lamentables, ¿verdad? Voy tratando de aterrizar en el tema de la evolución de la pobreza y la desigualdad. En 2020 el choque pandémico genera un fuerte deterioro de lo social, nos evidenció la situación que durante décadas se había acumulado, pobreza de ingresos, pobreza total y pobreza extrema y sobre todo esa permeabilidad de la pobreza extrema a la pobreza. Es decir, familias que pasan de la pobreza extrema a la pobreza y luego regresan a la precariedad de la pobreza extrema, desigualdad, como decíamos anteriormente. En 2021 se da una leve recuperación, pero todavía todos estos datos del estado del estado de la nación hablan de que la desigualdad se mantiene alta, el 10% más pobre captaba el 1% del ingreso, mientras el decil más rico concentraba casi la tercera parte del ingreso. Circulación, a esto me refería, de hogares entrando y saliendo de la pobreza, lo que genera condiciones de vulnerabilidad. En 2022, la pobreza en ingresos sigue subiendo, pobreza multidimensional. Hay una movilidad de hogares que salió de la pobreza, pero entran y salen de esta situación. La desigualdad persiste en salarios y acceso a empleos de calidad. Continúan fragmentando la estructuración de lo social. Esta situación sigue el patrón en todo en todo lo que llevamos de estos últimos 5 años. Estancamiento, desigualdad creciente, pobreza en ingresos, distribución territorial, la pobreza en zonas rurales. Esto nos habla, los que hemos trabajado en zonas rurales en lo educativo, vemos la diferencia con muchos colegios de la llamada área metropolitana. Son situaciones. En 2024, retorno al promedio histórico con riesgos sociales, tendencia de largo plazo. La pobreza llega casi al 22%, la desigualdad similar al 2020, es decir, de la pandemia acá volvimos otra vez a la situación de la pandemia. Una contradicción entre la estabilidad fiscal y la macroeconomía.
Ahora, lo coyuntural, ¿qué nos dice el informe del Estado de la Educación, el contexto de la pandemia y demás? Bueno, eso también tuvo una afectación de lo educativo, pero el informe del Estado de la Educación, algo que nosotros criticamos siempre, reduce y habla del apagón educativo en función de la crisis, sobre todo de la huelga del 2018, de la huelga intermitente de sindicatos, de la suspensión de elecciones cuando esta suspensión no se dio. Los que trabajamos en el MEP sabemos que esta suspensión de las clases no se dio, se trabajó a través de la virtualidad, con guías, se triplicó el trabajo, hay investigaciones. El compañero Olman participó en una investigación en el APSE sobre la sobrecarga laboral. En el 2021 no se suspendió el curso lectivo, más bien se obligó a los profesores a que suspendieran sus vacaciones de verano para atender las clases posteriormente. Y entonces se da la idea en el relato colectivo de que la situación de la educación se debe a la lucha social. Es una forma, pienso yo, no sé con qué intención, supongo que no hay una mala intención, que sería, espero que sea así, esperamos muchas personas que sea así, pero pareciera que el relato es antisindical, antihuelga. La huelga es un derecho humano, es un derecho garantizado en nuestra Constitución, es un derecho fundamental y es la forma democrática de dirimir los conflictos. Y estábamos luchando en contra de una reforma fiscal que iba a agravar la situación anteriormente descrita en esta charla de desigualdad. Jaime, Sí, perdón, sería que vamos haciendo un cierre, está muy interesante, pero estamos cerca de la hora de receso, entonces para ok, poder continuar con la agenda. Claro. perfecto, muchas gracias y les ruego me disculpen por extenderme. El debate por la evaluación es algo fundamental en la educación y con esto paso a las preguntas. Hoy por hoy hablamos de una evaluación transnacionalizada, estandarizada o una evaluación regional contextualizada. ¿Cómo debemos debatir esto? Y hay algo muy importante que se habló en el último informe del Estado de la Educación, la idea de privatizar el ejercicio de la macroevaluación. Cuidado con esto. Vea lo que ha pasado en Estados Unidos. Robinson nos dice, mientras tanto, las pruebas estandarizadas de alto riesgo en sí mismas, una fuente lucrativa de acumulación corporativa, buscan imponer una uniformidad aburrida en los planes de estudio, reduciendo el aprendizaje a la memorización mecánica, la rutina, la puntualidad y la obediencia. Al mismo tiempo, los docentes inconformistas y los sindicatos docentes son objetos de medidas disciplinarias y ataques. Se ha privatizado el proceso de revisión de las pruebas estandarizadas. Cuando se han privatizado, no son contratados docentes, son contratados trabajadores que tienen que revisar 40 ensayos en una determinada cantidad de tiempo. En este artículo de Robinson se plantea y en donde lo que sirve es para justificar los recortes en los gastos de aquellas escuelas que salen mal. Claro, aquellas escuelas desprovistas de la inversión y de toda esta situación de precariedad, de desigualdad que hablábamos. Ok, bueno, un resumen de los hallazgos del informe del Estado de la Educación. Algunas críticas que hacemos, que si hay una visión estructural o sistémica, una visión fragmentaria sobre algunos sujetos, es decir, sobre la responsabilidad docente, el uso ideológico y hegemónico del informe, se debe hacer una reflexión crítica de las posibilidades de actuación de la incidencia de los sujetos, en este caso, el rol de liderazgo. Y finalmente algunas preguntas, y con esto concluyo. ¿Cómo afectan estas políticas neoliberales a la calidad de la educación? ¿Qué implicaciones han tenido los tratados de libre comercio? ¿Qué relación tiene el proceso acelerado de precarización, empobrecimiento y desempleo de las familias costarricenses en la configuración de los ambientes educativos y culturales? ¿Con qué tiempo los padres y madres de familia se sientan con sus hijos a estudiar, a repasar, a garantizar, a estar, si trabajan 12 horas y ahora hay un nefasto proyecto de educación de 12 horas? ¿Qué incidencia han tenido las políticas de estímulo fiscal y la ley de exoneración fiscal en el presupuesto educativo? ¿Cuál es el impacto de la elusión y la evasión fiscal? ¿Por qué el informe de la educación no hace una investigación de cómo afecta la elusión y la evasión fiscal en la inversión en la educación? Esto es fundamental. ¿Qué relación tiene la desigualdad en esto? Entonces, ante esta situación, los desafíos de liderazgo, con esto termino, deben buscar dignificar y revalorizar socialmente a las personas docentes, un aumento en la inversión pública, vincular lo social y lo educativo, la familia y la comunidad, y sobre todo, algo que sí debemos considerar es la calidad de los procesos de selectividad y formación del magisterio. O seguimos con el austericidio neoliberal o buscamos una inversión estratégica en educación,
una única visión globalizadora, transnacional, hegemónica o una democratización y confluencia en de las opciones locales y globales, una individualización de la responsabilidad de las personas docentes o una reflexión de lo educativo como proyecto social, político y cultural. O somos líderes de las instituciones educativas, docentes de las instituciones educativas, que solamente instrumentalizan y supeditan el rol docente, o buscamos procesos de autonomía y flexibilidad curricular para el ejercicio de las prácticas educativas, adherencia a una visión tecnocrática de lo educativo, o el replanteamiento y valoración de las humanidades, lo filosófico, lo cultural y lo artístico. De mi parte, pues agradecerles, me disculpo la extensión y el corte que tuvimos por una situación tecnológica. De mi parte, pues muy agradecido con Olman, con Flor, con las compañeras y compañeros del sindicato por permitirme compartir esta reflexión con ustedes e invitarles a participar y a conversar. Muchísimas gracias.